Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra. Estamos en la edición dominical de Libertad Bajo Palabra, como siempre, en la señal de Radio Miraflores Televisión. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer un análisis político de fondo con el filósofo Ricardo Mía. Vamos a hablar de la realidad nacional, con algunos aspectos también de la realidad latinoamericana que han tenido repercusión esta semana. Así que vamos a darle la bienvenida a Ricardo, que va a hacer la introducción de la temática de hoy. Adelante, Ricardo, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Percy. Muchas gracias por la invitación. Pues a ver, hay dos cosas que me parecen importante hablar hoy día. Una de ellas que no la tenía planificada, que es la conferencia de prensa que ha hecho la presidencia, bueno, el Consejo de Ministros en pleno, que ha sido súper fuerte, ¿no? En contra de la presidenta del Congreso, pero también contra los medios de comunicación. Esto es que eh, hay un mensaje muy fuerte ahora de parte del Consejo de Ministros, ya abiertamente en contra de los monopolios y oligopolios que controlan los precios, eh, que son los que están originando esta crisis o parte de originar esta crisis económica en la que estamos ahora. Y por otro lado está lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? Que es un fracaso un poco anunciado, ¿no? Es una oportunidad histórica única para poder cambiar cuestiones estructurales, materiales, de una manera prometedora y simplemente ha terminado en un rotundo fracaso, ¿no? Porque las izquierdas indefinidas, que son las grandes responsables de este fracaso, llevaron pues a la Convención Constituyente a cuestiones abstractas, idealistas. Em, Claro. ¿No? Entonces, digamos, es un poco esas dos cosas, ¿no? Que están ocurriendo, que me parecen, tanto en Perú como en Chile, o en la región, es este tipo de indefinición política en la que se encuentran las izquierdas y las derechas, y en la que cada uno va por su lado en más o menos sálvese quien pueda, ¿no? Y lo que resulta también una muestra de ineficacia gubernamental y de gestión, de quiera o no, de las izquierdas, pues, ¿no? Sobre todo ahora en el caso chileno. Bueno, ya lo de Castillo es algo generalizado, pero en Chile habría que precisar que se ha dado un 62,96% de rechazo a la constitución, ¿no? Que estaba siendo propuesta, en tanto que la aprobación, bueno, queda pues con el saldo de ese 100%, que es 37,4. O sea, es abrumadoramente superior el índice de desaprobación de esta constitución, que bueno, desde tu perspectiva es porque ha faltado todavía una definición concreta de las izquierdas de Chile, o porque se han dedicado a temas gaseosos o superfluos, como si fueran los asuntos de mayor gravedad, ¿no? Es algo con lo Sí, que podría coincidir. o quizá más bien eso es un poco lo que la derecha ha aprovechado para explotar y ha mostrado pues los límites y debilidades de esta constitución. Yo en verdad había evitado el tema hasta hoy día en la mañana, en que pues nada, me desperté y me leí las 150 páginas de la constitución, bueno, del proyecto de constitución. Y hay cosas bellas, ¿no? Como que el derecho a la naturaleza, el derecho al agua y esas cosas, ¿no? Pero realmente son cuestiones muy gaseosas en otros aspectos o muy idealistas, o que no necesariamente van a representar pues el consenso de la comunidad, de la totalidad de la población chilena, ¿no? Entonces, incluso tácticamente es un poco, eh, es una mala táctica, ¿no? Se confiaron y al final, más allá del texto como tal, los seres humanos actuales somos seres muy performativos, ¿no? Muy performáticos. Entonces el tema de la performatividad, la cuestión de qué tanto, cómo aparento las cosas en el mundo social es muy importante. Y
estos caviares chilenos, ¿no? Esos socialiberales, esas izquierdas indefinidas, lo que han hecho es vender pues cuestiones superficiales, por decirlo menos. En vez de Ujú. preocuparse por un pueblo que tiene hambre, que está pasando por una crisis económica, política, social e incluso identitaria, en vez de viabilizar cuestiones que hagan más rico al país, lo que han hecho es una forma de performance happening desde el texto de la Constitución hasta los tantos happenings y performance que han estado haciendo estas izquierdas indefinidas, ¿no? Ya, muy bien. Pero eso nos puede ilustrar, haciendo un paralelo, con la cuestión de la constituyente, que ha sido una propuesta de la izquierda de último lustro, como si fuera de una necesidad apremiante, y francamente una conclusión que se puede sacar del proceso chileno es que no necesariamente un proceso constituyente tiene por qué resolver los problemas que están dados en la sociedad, inclusive como en el caso chileno, las pueden agravar tanto por la falta de definición de las izquierdas como también por la falta de definición de la derecha, que no han tenido pues una buena forma de ejecutar sus políticas públicas con atención a las falencias que tú mismo estás señalando que tiene la población. Porque hay que recordar que se hablaba de Chile como una suerte de tierra en la que se había dado un milagro económico, ¿no? Gracias a los Chicago Boys. Y como se hablaba también del milagro económico peruano, que bueno, luego en el curso de la pandemia se ha visto que era una mera apariencia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo a ver, nos adentramos en esta zona, a ver, de debate, de controversia? ¿Cómo lo ves tú mismo, Ricardo? A ver, yo creo que son cuestiones sintomáticas. A ver, vamos por partes. Mencionaste la cuestión sobre el tema de la constitución, ¿no? Las constituciones no son algo que de manera mágica cambie el mundo, ¿no? Posibilita las demás leyes, ¿no? Ese es el marco legal, es la ley de leyes, ¿no? Es la última, es la última regla de reconocimiento, si queremos, ¿no? Guiarnos por lo que quería Hart. Pero una constitución es simplemente ese marco, ¿no? Y ya está. Eh, pero es un marco importante. Hay cuestiones importantes en este proyecto de constitución de Chile, como el uso constante de la palabra garantizar y reemplazar la idea de servicios por derechos. Eh, lo complicado acá es que es una lucha al fin y al cabo ideológica, porque si bien es cierto, sí, el cambio de las palabritas y demás puede cambiar muchas cosas, pero en el Perú, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hace muchísimo tiempo ya ha dicho que la salud y la educación son tanto derechos como servicios, y que en ese sentido se debe interpretar la Constitución, o sea, que la Constitución realmente garantiza el derecho a la salud y a la educación. Pero los textos aguantan todo, ¿no? Y lo que yo vi en ese texto constituyente es que ese texto aguanta todo, ¿no? Está plagado de cuestiones irrealizables, utópicas, inviables, no porque sean malas necesariamente, sino porque no hay las condiciones materiales, sociales, para que ocurran. Y ese es un gran problema de las izquierdas indefinidas, de esas izquierdas performativas, performáticas, caviares, socialiberales, porque de algún modo estas izquierdas lo que buscan es, o creen de algún modo naif que las ideas cambian la realidad, ¿no? Que las ideas cambian el mundo. Ya, pues Y, es algo absurdo, pues. y Al menos en el mundo las ideas jurídico no se como lo vas a tal, hacer así. ¿no? Y en verdad no son las ideas lo que cambia la realidad, ¿no? O sea, la guerra que hay entre Ucrania y Rusia
O sea, no es un tema necesariamente de ideas, es una cuestión totalmente material, de hostigamientos violentos entre poblaciones, cuestiones económicas, territoriales, no es un tema de ideas, ¿no? El mundo no se transforma por ideas. Se le puede ocurrir a un país simplemente mandar un montón de bombas y se acabó el problema, ¿no? Y ahí no interviene ningún tipo de discurso argumentativo racional para nada, ¿no? Entonces, este idealismo político utópico, creyendo que los textos, por ponerlo en el texto, ya es algo que va a saltar y va a cambiar la realidad de manera mágica. Es cierto que posibilitan cosas, las leyes posibilitan cosas y prohíben otras, pero los derechos sin sin las condiciones materiales es letra muerta. Salud a la bandera. Pero entonces, si en ese orden de cosas la necesidad de recurrir a un proceso constituyente en Chile por un supuesto estallido social devino en superfluo desde el momento en que estas izquierdas que comandaban este direccionamiento no tuvieron ningún entendimiento de las necesidades del pueblo, en último caso, porque si atendemos a todas estas nóminas de derechos que son muy interesantes, ¿no? Para ellos, para la población no les acaba importando nada, de ahí el índice de desaprobación tan grande que se ha dado, entre otras cosas que quizás puedas tú señalar, sería lo primero que veo ahora mismo. Sí, bueno, y no se reduce a que la derecha haya desinformado, que también lo ha hecho, ¿no? Tampoco es que de la noche a la mañana los chilenos se convirtieron en fascistas y pinochecistas y todos quieren volver al antiguo régimen, ¿no? Es que eh, realmente es súper gaseosa algunas cosas utópicas y eh, claramente direccionado por un solo grupo, ¿no? Entonces no se puede hacer una constitución que pretenda tener un alcance nacional, porque además evitan hablar de nación, ¿no? Hay toda esta idea ideológica, esta cuestión ideológica de las varias naciones, ¿no? Yo apoyo la Sí, la cuestión plurinacionalidad, la apoyo el pluriculturalidad, tema correcto, correcto. plurinacional, pero Chile no solamente es el Estado, Chile es el Estado y la nación chilena, igual que el Perú es el Estado peruano y la nación peruana. El Estado representa de manera objetiva en instituciones a la nación, pero ellos están evitando incluso hablar de nación, ¿no? Entonces, eh, esa cuestión es peligrosa porque a pesar de que prohíben expresamente que las regiones autónomas indígenas hagan proceso de secesión, ya hay cierto centralismo. eh, Hay demasiada de esta ideología indigenista en la que lo que termina es en una balcanización, una mayor separación, mayor fragmentación de la que ya existe de manera material de una sociedad como la chilena, la peruana o la boliviana o la colombiana, ¿no? Entonces, eh, esta Mm. constitución federalista, ¿no? Porque es un tipo, una forma de federalismo posmoderno, eh, yo no quería enterarme del asunto. Ayer me entrevistó el padre Luis Basalar y me preguntó eso y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Ignoro el asunto porque cuando empecé a ver dos, tres cosas simplemente sabía que me iba a molestar. Hoy ya leí el texto, me encantó por cuestiones de ideas y me da una envidia sana, ¿no? Pero yo sabía que estaba destinado al fracaso eso ahí porque es inviable. Pero precisamente, entonces esa inviabilidad no ha venido solo por una mala conducción de esta serie, ¿no? De estallidos sociales en Chile que habían entusiasmado a medio mundo de la izquierda. O sea, porque objetivamente no era necesario de repente convocar una constituyente. O sea, Chile ha tenido varios momentos exitosos en el curso del siglo XX, ya ni hablemos del siglo XIX. Por ejemplo, a diferencia del Perú, y no solamente por la guerra, esa horrenda de 1879, sino por el curso de sus propios procesos, inclusive a partir de Pinochet y su convocatoria de los Chicago Boys, ¿no? Bueno, ahí se hizo un adelanto, de alguna manera, que mucha gente en Chile echa de menos. Sin embargo, no se habían cumplido, ¿no? Con atender
un montón de falencias en el orden de las necesidades de una buena parte de la población, en la que la ideología había obrado de una manera tan equívoca como obraba sobre estos entusiastas de izquierda. Me refiero a la cuestión liberal de que el Estado pues tiene que participar en grado mínimo en, inclusive respecto de un montón de funciones y de prerrogativas que en general tiene todo Estado bien constituido, ¿no? Sobre todo en sociedades como la latinoamericana, que está pues tan llena de defectos y de zonas incompletas, ¿no? Entonces ahí vemos de que hay un doble contrabando ideológico y una doble ceguera, tanto por la izquierda como por la derecha, porque si se hubiera tenido mayor criterio, vemos Chile avanzado, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que falta para que haya un orden mayor? De repente una serie de reformas concretas que podrían haberse orientado desde el Congreso chileno, de repente para hacer reformas parciales de la Constitución. Pero primó esta fascinación ideológica de Pero querer incluso empezar de hasta la cero todo. derecha, sí, pero incluso la derecha con Piñera ya en un momento dijeron, bueno, ya estamos a favor de una nueva constitución, porque hay cuestiones que ya no eran sostenibles, ¿no? O sea, la circunstancia material, económica y mundial en la que nace, digamos, la constitución neoliberal chilena, así como la peruana, ya no están dando para más, ¿no? Ya no da para más. Eh, pero Dime. tiene que haber cierta continuidad de todas maneras, porque también hay que tener en cuenta que los estados es un aparato de control, de poder y dominación, al fin y al cabo, de ciertas clases sobre otras. Entonces, no le podemos pedir pues peras al olmo, ¿no? No podemos esperar que una constitución o el Estado como tal realmente solucione absolutamente todos los problemas de toda la sociedad, ¿no? De todo un país. Al fin y al cabo, o sea, se hace lo que se puede. Y más aún hablando en democracias liberales en la que groseramente, pues, ¿no? Las clases propietarias, las clases dominantes son los que manejan el poder político. Lo hemos visto acá con el tema es evidente, es esto de que el Congreso no se decide en las leyes por un tema de diálogo racional, deliberativo, argumentativo, no, sino que lo deciden, como hemos visto en los audios de Camones con César Acuña, ¿no? Eh, las cuestiones se manejan así, se manejan con quién tiene más poderes y al fin y al cabo eh, son peleas entre las clases dominantes y sus capas medias, porque estas izquierdas indefinidas, tanto en Chile, en Argentina, en Perú, etcétera, vienen de las capas medias, ¿no? Y viven bastante a espaldas, ¿no? De lo que viven las clases trabajadoras. Y un gran ejemplo de eso es el presidente de Chile, Boric, o el presidente de Colombia, ¿no? A diferencia de nuestro presidente, que sí tiene más idea de eso, pero claro, lo que tiene Pedro Castillo, pues no lo tienen ellos, pero ellos sí tienen mucho mejor preparación de gestión. Oye, pero Eh, eso de Castillo también ya no habrá quedado como una suposición, porque en apariencia Castillo habría tenido un conocimiento de las necesidades de las poblaciones menos favorecidas, pero bueno, aun cuando yo sé que prácticamente vas a decir que esto lo propone la porque lo ha derecha sido, o los ¿no? medios que están en contra de Castillo, o sea, lo que más ha quedado en claro durante este año y meses de gobierno, o desde el gobierno de Castillo, es que Castillo parece no tener ninguna idea, menos sobre las necesidades del pueblo, ¿no? Yo creo que sí saben, ¿no? La cuestión es que no tiene muy bien, no tiene mucha idea de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Últimamente parece que, como decía al comienzo, parece que hay un poco más de direccionamiento ahora, después de que quiso renunciar Aníbal Torres, parece que Sí. las fichas se han movido un poco mejor, hay una mejor estrategia comunicativa. De hecho, más allá de a ver, porque son dos estrategias interesantes, ahora se están yendo a una tercera. Una de ellas fue
de hacer los consejos de ministros descentralizados. Después ha sido llamar a los líderes de organizaciones sociales, de base, movimientos sociales, etcétera, a Palacio, algo que nunca nadie ha hecho en la historia republicana. Y lo que están haciendo ahora es aliarse prácticamente con los medios de comunicación de provincias, ¿no? Para que sean ellos los que difundan las cosas buenas que está haciendo el gobierno, aunque sean pocas. Eh, entonces, claro, Castillo es un veleta que cambia de posición, que ya con Perú Libre pues ya no hay casi ningún tipo de acercamiento porque cada vez que Vladimir Cerrón hablaba con él a las 5 horas pues el tipo hacía totalmente lo contrario, no hacía caso pues, ¿no? Pero Castillo es alguien que es impredecible, ¿no? Pero por alguna razón Aníbal Torres, el que ahora es ministro de Trabajo, Betsy Chávez, ¿no? Es como que lo están sabiendo direccionar mejor, es bueno que se haya ido Salaverry. Pero eso es bueno para que Castillo se Entonces, mantenga en el parece poder que un la rato cosa más. puede ir Pero ese mejorando. es, Ha subido, pero bueno, ese ya ha es una, subido 10 puntos porcentuales en 2 meses, ¿no? 10 puntos porcentuales con toda una persecución judicial, mediática, en donde no hay absolutamente nada, ¿no? Donde tienes una chiquilla simplemente diciéndole a la gente, sí, el presidente piensa en ustedes y ojalá que tengan acá una obra y ya está. No hay ni medio delito de nada, ¿no? Y es como que 30 meses de prisión preventiva porque el pobre juez simplemente actúa de manera mediática como la mayoría de como en otros casos también, jueces que actúan aún de manera en mediática sus en estos casos, antípodas, como ¿no? pasó con Ollanta, con Nadine, con Keiko. Al final viene el Tribunal Sí, sí, Constitucional y dice, oigan, dejen de abusar de estas cosas porque no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Jurídicamente hablando. claro, pero o sea, definitivamente ahí por lo menos hay bastantes elementos para que se pueda luego determinar que en el entorno del presidente, lamentablemente para la imagen del país, pues se suscitan hechos que están contrarios al derecho, ¿no? Y contrarios a todo orden. Ahora, lo que quizá podría no justificar, pero dar a entender, es que el presidente y su entorno se han servido de las estructuras corruptas con las que se manejan los asuntos públicos y de las que se han servido todos los otros gobiernos anteriores. O sea, la mayor novedad ahora básicamente es que se han atrevido a investigar a un presidente en ejercicio de sus funciones, que antes, según que yo recuerde, hoy tú mismo haz memoria, no se ha dado, pese a también un montón de elementos que indicaban actos criminales y corruptos, por lo menos en los entornos presidenciales, pero por lo menos se esperaba a que terminen sus funciones para que los procesen y los investiguen, ¿no? Esta es una cosa inédita y que no considero, por ejemplo, que sea tan negativa, ¿no? Yo no lo veo como una persecución, pero entiendo tu posición. Eh, Entonces, a ver, prosigamos. el Adelante. tema está en que me parece que no hay, a ver, puede haber elementos de sospecha, ¿no? Y puedes hacer algunas investigaciones y todo bien con esto, que el Ministerio Público va y persigue el delito. Claro. Pero eso no es lo que ocurre, pues, ¿no? Hay una evidente coordinación entre la presidencia del Congreso, entre la presidencia del Poder Judicial y la fiscal de la Nación, con los medios de comunicación, que el 70% le pertenece a una de las a 3 familias más poderosas del país. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, es 1 más 1 es 2 y ya está. No hay que ser muy genio para darse cuenta que hay un contubernio para sacar al presidente de en medio y claro, de que el presidente sea o no sea corrupto pasa a segundo plano, porque al fin y al cabo eso es lo menos importante. La cuestión está en vender el cuento y que la población se lo crea. Pero ¿te Porque parece claro, que es un como siempre hay cuento? corrupción en todos los gobiernos, como por ejemplo, como gente como Bruno Pacheco y cosas así, siempre hay gente Pero así, por ¿no? supuesto. Pero como jalan de ese hilo, lo que hacen es crear toda una historia enorme y vender todo un cuento y como la gente es poco crítica, simplemente se lo traga, ¿no? Pero que se está tragando verdaderamente una mentira o se está tragando una verdad que por primera vez quizá los medios no quieren ocultar. Eso, por ejemplo, también podría, siendo uno crítico, reflexionar por ese lado. O Habría sea, que no es ver, ¿no? que Yo, simplemente yo, estén yo exponiendo una realmente no mentira, sino que están veo. exponiendo una verdad que no, en otros casos, yo veo que no les ha interesado, por supuesto, divulgarla, ¿no? Porque indudablemente que la mayoría de estos medios de prensa, como tú bien dices, tienen sus propios intereses
y nunca esos intereses se han dado la mano con los intereses del país o con los intereses de la mayoría de la población o de las poblaciones desfavorecidas o el pueblo, como se pueda llamar, ¿no? Eso es algo que ya creo que no puede estar en entredicho de ninguna forma, Es que mira, porque todo lo demás es un asunto táctico, ¿no? si es Dime. que realmente fuese una cuestión de que sí, efectivamente, hay cuestiones de corrupción del presidente y demás, ¿no? De presidente por el momento no Que se puede tampoco es ver, tan el entorno en todo complicado de caso. sacar, ¿no? Porque yo sí me acuerdo que se la sacaron a Vizcarra, ¿no? Y lo de Vizcarra sí fue una cuestión, pues, evidente, ¿no? De manipulación de testigos. Pero ahorita mismo, o sea, ¿por qué la Fiscalía no está pidiendo prisión preventiva o no está pidiendo que el Congreso desafore a la presidenta del Congreso? Ha cometido unos cuantos delitos, ¿no? Al menos unos cuatro. Y Acuña estaría cometiendo un par, ¿no? Yo no veo ahorita a la fiscal de la Nación, ni a la presidenta del Poder Judicial, ni a los medios de comunicación, no veo a nadie, salvo al Consejo de Ministros, pedir que el Ministerio Público actúe. Y no están actuando. Entonces, ¿por qué con Castillo sí se ponen a actuar, hacen un montón de cosas, hacen un allanamiento totalmente fuera del debido proceso, Palacio de ¿En qué parte Gobierno? te parece que eso ha sido fuera del Eh, debido proceso? Es algo que me ha quedado dando vuelta desde que se dio. Porque Mira, no dicen, hubo Colchado ha notificación actuado alguna. arbitrariamente. Para comenzar, Yo, no hubo notificación alguna, ni siquiera al abogado para que el abogado esté presente. Ahí hay una pues, cuestión procesal básica mínima. Pero el policía este que debería ser destituido se le enfrentó al jefe de la Casa Militar de Palacio, que además hizo el acta de que la prepotencia de este policía, el policía este rompe el acta, quiso agredir además al jefe de la Casa Militar, se peleó también después con los abogados, los fiscales eran prepotentes, los policías igual, ¿no? O sea, había una cuestión de que pero por ese todos lados allanamiento no ha había, contado hacía con la aguas todo autorización debida. el O sea, ¿quién ha procedimiento, firmado ¿no? el allanamiento? Lo ¿Ah? firmó, o sea, ¿cuál? ¿El problema tú crees que es por quien ejecutaba el allanamiento o quien ha mandado el allanamiento? Porque si el allanamiento ha sido expuesto y formulado de una manera sujeta a ley, digamos, algún exabrupto durante su ejecución no invalida que se haya dado el allanamiento. Si es que tú Ahora, no, igual es una cosa media, si es media que los inédita, ¿no? abogados defensores no están presentes y no se les ha notificado, les quiere No, pero te esperar para que lleguen abogados tienen que defensores, notificar estás al haciendo una intervenido, por falta al supuesto. nuevo, pero hay una cuestión No, procesal. Si es al que tú le debido faltas al debido procedimiento, claro. proceso, Es una falta al debido proceso, claro. Al debido procedimiento en todo caso. Por sí, supuesto que claro, sí. hay un código, hay un nuevo código procesal penal y civil y se tiene que respetar y no se ha respetado. Sí, pero yo te Y comento, te soy muy honesto, yo no he revisado, por ejemplo, esos documentos. Si tú los has revisado y das fe, bueno, queda tu testimonio. Pero yo no he revisado esos documentos. En realidad no los he hallado, los he pedido, los está he la buscado, pero denuncia, no. Habría, mira, por ejemplo, eso solamente la se puede denuncia que se le solucionar ha hecho revisando al policía directamente este, ¿no? todo el file, ¿no? Porque en todo caso, bueno, la otra lectura también que están exponiendo los medios es que Castillo se la quiere cobrar, ¿no? Destituyendo, lo han hecho inclusive ahora una disposición legal que impide que el presidente, por ejemplo, pueda variar la designación del comandante general de la policía, sino en el término de 2 años. Por ejemplo, eso en mi percepción es hasta una cosa inconstitucional, Es porque el presidente es inconstitucional. el jefe El presidente es supremo el jefe de las supremo y Fuerzas el Armadas y la líder. policía. O sea, así él tome una decisión, digamos, que de alguna manera pueda parecer arbitraria y está en sus facultades hacerlo. Pero verdaderamente vemos que todo el mundo quiere hacer lo que quiere acá, pues. La prensa, los medios que tienen que ver la administración de justicia, y por último también el presidente y el Congreso, todo el mundo cree que puede Si hacer es que impunemente lo que se le la ocurre, ¿no? fiscalía, ¿por qué la fiscalía no está haciendo nada con la presidenta del Congreso? Está cometiendo delitos abiertamente, porque no ha hecho nada. Si fuera Castillo, Pero ya mira, estarían ya otra vez Ricardo, en Palacio de mira, Gobierno, ¿no? yo entiendo, y es algo evidente, que por supuesto ya han tomado la determinación de acabar con Castillo como de lugar. Correcto, que por supuesto que sí. Y por supuesto que podrían intervenir sobre otro montón de gente. Pero igual que como lo que te digo respecto de Castillo, que tiene sus facultades para hacer con la policía prácticamente lo que sea su antojo en tanto es el jefe supremo, estos encargados de administrar justicia también tienen en sus facultades ir
contra Castillo dentro de la medida de lo posible también, porque Castillo, por ejemplo, no puede ser acusado directamente en tanto no sea primeramente destituido por el Congreso, ¿no? O sea, el presidente es inmune también. O sea, ahora lo pueden investigar, pero tampoco es dable que vayan a pretender pues hacer una acusación que no se puede hacer una acusación mientras él esté en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿no? Pero bueno, claro que estas cosas no las precisan casi en ninguna parte. Pues, ¿sí? No, bueno, y En por todo eso es que caso, va contra su sí, familia, ¿no? La idea va a ser perseguir a su familia y presionarlo por ahí, ¿no? Hasta que renuncie. Porque la idea no es meterlo preso ni nada, la idea es simplemente sacarlo del poder, ¿no? Y lo dicen abiertamente, ¿no? Los congresistas de la derecha lo dicen abiertamente. Es como que, señor presidente, reflexione, si no quiere ver a su hija y a su esposa en prisión, por favor renuncie a la presidencia, ¿no? O sea, en verdad, si esto lo fueran tenemos delitos que reales, saber. renuncie o no renuncie, da lo mismo. Oye, pero ¿no crees que te estás arriesgando mucho al decir si fueran delitos reales o no hay ningún delito? O sea, francamente, para eso tendrían que por lo menos concluir las investigaciones. Yo te entiendo que, por supuesto, en este momento tiene que primar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Sí. Pero tampoco, pues, el principio de presunción de inocencia no te puede llevar a meter las manos al fuego por nadie, Yo porque, no o meto sea, la mano al fuego por nadie, más pero indicios me yo me parecen baso en interesantes evidencias, ¿no? de actividades que pueden estar fuera Yo lo del que hago me marco baso en de la evidencias ley. y en pruebas razonables, Ahora, ¿no? ahora yo te comento, esto se puede leer como una persecución, pero también se puede leer como una actividad adecuada de fiscalización. Más bien debería haberse tenido con todos los otros presidentes y su entorno. Muy bien tú que señalaste lo de Vizcarra, pero prácticamente este interregno en el que se ha empezado a acusar y a llevar a los presidentes al banquillo es a partir de 2016. Hasta antes de 2016 casi todo el mundo la ha pasado libre de polvo y paja. Por eso que hemos podido ver presos a los de Humal Heredia, a la misma Keiko, etcétera, ¿no? Que ahora mismo están ya siendo procesados en la parte final de sus participaciones, ahora tanto Sí, Villarán bueno, como Keiko, ¿no? fueron prisiones preventivas totalmente ilegales e injustas, ¿no? En el Sí, caso cómo no, de arbitrarias de Ollanta, de alguna Nadine, manera, en el como, caso de Keiko, en todos esos casos fueron prisiones preventivas totalmente ilegítimas, ilegales. O sea, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. abusiva por decirlo menos, ¿no? O Por sea, ejemplo, eso me da pie para comentar algo que me gusta hacer ahora último. O sea, todo está tan de cabeza en el país que una prisión preventiva que debe usarse de una forma excepcional, aquí se usa como la pauta habitual. Por ejemplo, en este caso y en los casos anteriores creo que bastaba, por ejemplo, con impedimento de salida del país y con una medida de comparecencia severa, ¿no? Pero acá se atenta contra la libertad de la gente como si no importara. Y el problema es que cuando son nuestros opositores políticos, muchos tienden a silenciar, por ejemplo, esa crítica que ahorita estamos formulando, pese a las discrepancias que podemos tener ideológicamente, ¿no? Que me parece que es un ejercicio objetivo y saludable. Ahora, viendo algo concreto respecto de lo que hablábamos de estas componendas y los grupos que quieren manejar el país, los grupos de poder económico, con Acuña está obrándose algo que mucha gente no lo entiende. No sé si tú mismo tienes alguna teoría de por qué se ha dado esta apertura a debilitar eh, la posición política de Acuña, siendo que APP de alguna manera ha sido uno de los estamentos que en el Congreso han impedido, por ejemplo, que se dé la vacancia, porque han cubierto al presidente, ¿no es cierto? Porque si se hubieran alineado con el resto de la derecha, tranquilamente podría haberse sumado a que la vacancia contra el presidente se haya realizado hace tiempo. ¿Cómo ves esta circunstancia? A ver, en base a los audios que se han filtrado ahora último. bueno, APP ha acusado, ¿no? A Heidi Juárez y la ha expulsado ipso facto, ¿no? Sí, sí, sí. Mones acaba de suspender su militancia. Aníbal Torres ha sacado los audios en su conferencia de prensa y César Acuña, bueno, el supuesto César Acuña que habla ahí, es muy claro, ¿no? O sea, está totalmente en contra de Pedro Castillo ya. Ahora, Y por eso sí, y por eso es que ya se estaba hablando de que había ya los votos necesarios para.
pero parece que no alcanzarían de todas maneras para una vacancia, ni tampoco para el adelanto de elecciones. Y la verdad es que ideológicamente o económicamente, partidos y grupos de poder económico están desesperadísimos. Quieren que el tipo salga ya, que se vaya. Y lo curioso es que si es que uno ve las encuestas, que también tienen ciertos intereses, ¿no? Pero es muy curioso que el presidente en 2 meses, con tantos ataques, suba 10 puntos porcentuales y el Congreso siga bajando, tiene 8%, y los medios de comunicación tienen 12%, 13% de credibilidad a nivel nacional, ¿no? Y en el interior del país es peor, todavía nadie les cree. Entonces, esta percepción de que realmente, o sea, nadie en Latinoamérica ni en el mundo, creo, le gustan sus gobernantes, ¿ya? Salvo los alemanes. Pero el resto de personas, o sea, ningún O los presidente tiene rusos. más de 50% de aprobación, o los rusos, ¿no? O los chinos, ¿no? Los chinos también aman Claro, bueno, ya también por ese lado. ¿No? o los cubanos, ¿no? Pero bueno, salvo esas excepciones, lo normal es que la gente odia a sus gobernantes. Y hoy por hoy, Castillo tiene más aprobación que Toledo, tiene más aprobación que Ollanta, tiene más aprobación que PPK. Entonces, esta percepción es una percepción además muy limeña, muy centrista, eh, muy criolla, ¿no? Pero tú Y es una piensas que eso es que por sobreexageración y contraste toda con una lo... metafísica que se ha creado alrededor de Castillo, que sí, que es medio tonto en sus Bueno, ya, en decisiones, fin, no tiene mucho es un conocimiento eso, pero... veleta, es un cambiante y demás, pero de ahí a que sea una persona corrupta que le esté robando al Estado hay demasiado trecho. Y yo, al menos de las cosas que yo veo, no veo corrupción en Castillo, ni en su esposa, ni en su hija. O sea, puedo ver casos más graves, por ejemplo, Bruno Pacheco, ¿no? Que el partido siempre les dijimos, oye, a ese tipo Pero ahí se libra pues el partido sácalo Perú de Libre, ahí, pero ¿no? Castillo está La gente vinculado, o de sea, tu es como que familia, de por los ejemplo, tus sobrinos sobrinos, sigue por ejemplo, el cupo, tema de ¿no? los sobrinos, cuando estábamos en segunda vuelta, le decíamos, ¿no? O sea, hay que tratar de alejarlo de esta gente. Pero Y no era lo casi pudieron hacer, imposible. pues. O sea, digamos que ahí se podrían librar de responsabilidades Perú Libre, pero no el presidente, pues. Por el No, momento, ahí el lo... presidente simplemente es un veleta, ¿no? Es un tonto útil para ciertas personas y parece que ya entendió de que debe dejar de ser un veleta cambiando y escuchando a cada persona que viene y le hace caso a uno, le hace caso a otro, y viene uno y le hace caso al otro. Entonces, ya, porque realmente también, o sea, este caos es parte de su responsabilidad. Si el tipo tuviese pantalones, pues haría algo, ¿no? O sea, yo en su lugar, pues como yo no creo pues en la democracia liberal, yo ya hubiera hecho un golpe de Estado y hubiese instaurado una dictadura, ¿no? Pero el tipo no lo Oye, va a hacer. pero a Como veces no eso es lo va a más hacer, fácil, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, pues. Porque las condiciones para llevarlo a cabo también en este momento creo que estarían verdes hasta para un golpista muy experimentado, ¿ah? los golpes blandos y las dictaduras blandas se pueden lograr, ¿no? Si no, no existiría China. Pero China pues ha tenido tremendos antecedentes que por ejemplo acá no lo contamos, ¿no? O sea, hay hasta aspectos ya casi mitológicos respecto de Mao Zedong que entre nosotros no ha existido en ningún momento, pues. Aunque Y por otro bueno, lado la idea son culturas de la abismalmente transformación social, diferentes, ¿no? no, pero eso quería comentarlo y lo vamos a tener que comentar otro día porque casi no tenemos más tiempo por hoy. Pero acá en el Perú, o sea, la idea de la revolución y la transformación social es algo que nos ha perseguido no solamente desde que aparece Ollanta Humala en escena, ¿no? O sea, es una cosa creo que ha sido constitutiva del propio proceso de modernización de los partidos políticos, de los estamentos políticos. O sea, cuando surge el Partido Socialista y el Partido Aprista, todos estaban en la onda de la revolución. Va bien es como que la revolución se ha ido postergando década tras década, variando de discursos y de posiciones políticas, ¿no? O por lo menos ideológicas. Pero es algo que Mira, subsiste, ¿no? Hasta hace poco se hablaba de la necesidad de la gran transformación cuando llegó Llanta a la escena pública, ¿no? Y no se ha dado mira, ninguna transformación, pues. tener, tener un capitalismo decente
moderno, con tecnología, investigación científica, una democracia liberal, progresista, y socialdemócrata incluso, eso ya sería para Perú una revolución, Claro, ¿no? Entonces, pero ni eso tenemos, ¿no? No no se tenemos ni siquiera preocupan las élites, digamos, ¿no? lo mínimo que el capitalismo, que es el modo de producción más avanzado que ha logrado la sociedad humana, eh, ni siquiera eso llegamos a tener acá, ¿no? Muy bien, correcto. Mira, Ricardo, por el día de hoy tenemos que concluir, pero vamos a convocarte, por supuesto, pronto para poder ahondar con algunas reflexiones de fondo, pues, sobre esta coyuntura que es bastante patética, ¿no? Que inclusive ahora está difícil hacer alguna clase de análisis político profundo porque verdaderamente se han empecinado en todos los sectores políticos para hacer de la realidad la cosa más banal y más criminal también, pese al principio de presunción de inocencia. En todo caso, te agradezco por tu participación de hoy. Si quisieras concluir, tienes un minuto para agregar algún comentario y ya despedirnos. Adelante. Bueno, nada, bueno, además de darte las gracias otra vez por la invitación, yo creo que no hay que poner las manos a fuego por este gobierno. Es un gobierno que no está cumpliendo con sus promesas. Pedro Castillo no es el presidente que para nada esperábamos, pero no es el corrupto que nos vende la derecha. Y lo que está pasando en Chile, pues al fin y al cabo, yo creo que es un anuncio, bueno, un fracaso ya anunciado en el momento en que estas izquierdas inútiles tomaron la batuta, ¿no? de la constituyente. Y lamentablemente, si hay un proceso constituyente en Perú y es liderado por esas izquierdas socialliberales, de performance indefinidas e inútiles, pues va a ser una constituyente para el fracaso, ¿no? Como la unidad de, Totalmente. de las izquierdas, ¿no? Que también es algo destinado al fracaso, ¿no? La unidad de las izquierdas es algo que no se debería ni siquiera de buscar. Bueno, ya eso es algo interesante para discutir después. Como siempre, pese a todas las discrepancias que pueden haber, ha sido un gusto poder conversar contigo esta noche, así que ya seguimos adelante en otro momento. Nos vemos el miércoles con más libertad bajo palabra. Buenas noches y buen inicio de semana a todos. Buenas noches.